porque realmente el Silicon Valley Bank ha sido tomado por la Corporación Federal de Seguros y Depósitos. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Es un tema que nos puede esclarecer de qué es lo que está sucediendo con la economía norteamericana y de dónde proviene este fenómeno. Así que no se retiren y empecemos. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank ha quebrado. Muy buenos días, tardes, noches. Como ustedes saben, mi nombre es Manuel. Estamos compartiendo un episodio nuevo en este maravilloso podcast llamado El Golpe. Este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, YouTube. Así que porfa, si te gusta el contenido que he venido compartiendo hasta ahora, no olvides suscribirte a este canal educativo. Fíjense que hemos estado hablando recientemente de la subida de tasas de interés en la Reserva Federal y nos llama poderosamente la atención lo que ha pasado el día de hoy. Estuve leyendo algunos artículos para tener una idea clara de qué es lo que sucede, porque el Silicon Valley Bank dice que fue tomado por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Esto es una institución que se encarga de asegurar o de resguardar los intereses de los contribuyentes, de los depositantes asegurados de estos bancos, y por eso tomó el control de la institución. En otras dice, incluso el New York Times dice que quebró y que fue tomado por esta institución, pero la verdad es que creo que no quebró, sino que fue tomada sencillamente, tomó el control de esta institución del banco. Estaba viendo la gráfica de la compañía, no he revisado los índices y no he revisado las otras instituciones financieras con el mismo mercado, pero esta disminuyó un 60%, que es una locura. Si tuviste una posición de venta en corto, pues en este activo financiero, yo no sé si de hecho esta compañía tiene opciones, opera en el mercado de opciones, pero si opera en el mercado de opciones y tú hiciste una venta, una posición en corto, es muy probable que hayas hecho mucho dinero. Fíjense que el tema inició porque, vamos a dar un contexto, el Silicon Valley Bank es una institución bancaria que tiene alrededor de 40 años y está localizado, su sede en Santa Clara, California. Este es un banco que se encarga de invertir en proyectos tecnológicos, iniciativas de proyectos tecnológicos, comúnmente llamados como startups. La quiebra del banco es la segunda más grande en la historia de Estados Unidos y la más grande crisis financiera desde el 2008. De los artículos que he estado leyendo veo que hacen mucho énfasis de hacer un paralelismo entre el 2008 y el día presente. Entendemos que Estados Unidos, la Reserva Federal, está subiendo las tasas de una manera muy agresiva y esto está teniendo una repercusión en el mercado y en estas instituciones financieras, pero la verdad es que no hay comparación. El contexto económico del 2008 es muy diferente al de ahora. De hecho, la razón por la que hoy en día es tan complejo poder acceder a un crédito hipotecario es precisamente porque los bancos, a través del gobierno, se han asegurado de resguardar los intereses de la gente, los compradores de viviendas, el mercado como tal. Entonces, no es el mismo ejemplo. Además que la crisis del 2008 fue generada por unos créditos subprime de baja calificación y ahorita no estamos en la misma situación. Ahora, estuve leyendo varios artículos, como decía, pero New York Times es una maravilla porque de verdad que después de sentarme a leer con calma, efectivamente da una explicación detallada de por qué se dio el fenómeno. Vamos a dar primeramente un ejemplo de cómo funciona un banco y cómo opera el banco, básicamente. La institución bancaria recibe los depósitos de la persona A. Esta persona A da $100 y recibe por lo general un interés acumulado anual de unos 3-4%. Este mismo banco agarra esos $100 y le da un préstamo al cliente B por una tasa de interés de alrededor de 8%, un ejemplo. Entonces esa diferencia es el beneficio que adquiere el banco. Además de otros elementos como por ejemplo asesoría, en este caso el Silicon Valley Bank ofrecía asesoría para entrar en activos de alto riesgo. De hecho, en el New York Times se explica, aunque el banco se anunciaba a sí mismo, escuchen esto, aunque el banco se anunciaba a sí mismo como un socio para la economía de la innovación, algunas decisiones decididamente pasadas de moda condujeron a este momento. Esta forma de utilizar el recurso de la ironía para explicar lo que sucede en el banco es el perfecto ejemplo de por qué los amigos míos de la universidad que apelan a la izquierda dicen que el capitalismo, el modelo capitalista no es sostenible en el tiempo. Pero eso lo vamos a explicar después o quizás en otro episodio.
Déjenme citarles este pequeño párrafo. Lleno de efectivo de empresas emergentes de alto vuelo que habían recaudado mucho dinero de capitalistas de riesgo. Silicon Valley Bank hizo lo que hacen todos los bancos. Mantuvo una fracción de los depósitos disponibles e invirtió el resto en esperanza de obtener un rendimiento. Una de las cosas que me llama la atención es que este banco tuvo posiciones en los bonos del Tesoro en aquella época, estamos hablando hace un par de años, donde los rendimientos de los bonos ofrecían una estabilidad, ofrecían un monto constante y conservador. Compró enormes cantidades de bonos justo antes de que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas de interés hace poco más de un año. Para ese entonces la Reserva Federal ofrecía unos rendimientos, unos bonos constantes y muy conservadores, pero en la medida que la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés, los activos, por ejemplo, los activos más volátiles, como las acciones, perdieron liquidez. Mucha gente sacó el dinero de las acciones y las puso en los bonos. Entonces los nuevos bonos, por ejemplo, a 10 años, adquirieron mayor rendimiento. Y los bonos en los cuales ellos habían tenido posición hace 2 años, tenían un rendimiento menor. Esto no es tan complicado de explicar, lo que pasa es que quizás yo no tengo una capacidad pedagógica para explicarlo claramente, pero lo estoy tratando de hacer. En el mercado existen, en el sistema financiero existen activos de renta fija y activos de renta variable. Los activos de renta variable son las acciones. Tú entras en una posición en Apple, en Tesla, por nombrar el cliché de las acciones tecnológicas, y estos son activos de renta variable. Ofrecen un rendimiento variable en torno del 12%, 15%. El Standard & Poor's 500 como indicador ofrece un rendimiento alrededor del 12% también. Y los activos de renta fija son los bonos del Tesoro. Te dicen, te vamos a dar 4, 5, 6% al año y eso es lo que vas a recibir por el lapso de tiempo de 10 años o de 15 años, depende del tipo de bono. Cuando Silicon Valley Bank tomó posición de estos activos, de estos bonos con esta tasa de interés fija, un plazo de tiempo, adquirió un rendimiento estable, conservador, digamos que de tanto por ciento, 5%. El problema es que no predijeron que en la medida que la situación económica se puso muy delicada con la inflación, la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés, haciendo que los bonos del Tesoro fueran más atractivos para los inversores, los nuevos bonos del Tesoro. Entonces, estos bonos de los cuales ellos tomaron posición hace 2 años ya no eran tan atractivos como los nuevos que están saliendo con mayores rendimientos. Esto lo hace la Reserva Federal para sacar la liquidez del mercado, y esto se hace precisamente para reducir la inflación. La inflación básicamente es el hecho por el cual hay demasiada liquidez en el mercado y hay poca oferta de bienes y servicios. Como usted sabe, en pandemia le regalaron a todo el mundo dinero gratis, y ese dinero gratis tuvo un costo. Los mismos que celebramos hace unos años, el dinero que recibimos gratis por el gobierno, somos los mismos que nos estamos quejando el día de hoy porque la inflación está muy alta. Así es de hipócrita el sistema. Pero bueno, la gente no lo sabe y por eso estamos aquí para explicarlo. Y eso fue lo que pasó. Compró enormes cantidades de bonos justo antes de que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas de interés hace poco más de un año. Luego no hizo las previsiones para la posibilidad de que las tasas de interés subieran rápidamente. Esto es muy, muy raro, porque si yo, que estoy aquí en mi casa, que me dedico a cualquier otra cosa y más o menos tenía una idea de que la Reserva Federal iba a subir las tasas de esa forma como la venía haciendo, porque no habrían de hacerlo ellos si ellos son expertos en este tipo de cosas. A medida que subieron esas tasas, esas participaciones se volvieron menos atractivas porque los bonos gubernamentales más nuevos pagaban mayores intereses. Esto podría no haber importado mientras los clientes del banco no pidieran la devolución de su dinero, pero debido a que el torrente financiero inicial se desaceleró al mismo tiempo que las tasas de interés aumentaban, los clientes del banco empezaron a retirar la mayor parte de su dinero. Esto, por supuesto, alerta al banco. Si todos vamos el día de hoy a sacar todos nuestros ahorros del banco, es muy probable que el banco quiebre. El banco tiene la expectativa de que nosotros vamos a guardar nuestros ahorros allí, por eso ofrece, por lo general, ciertos rendimientos para que nosotros pongamos nuestro dinero ahí y ellos utilizan ese dinero para seguir creciendo. Como les dije inicialmente, para ofrecer otros préstamos a otras personas.
First Republic Bank, que es un prestamista con sede en San Francisco, centrado en la gestión patrimonial y los servicios de banca privada para clientes de alto poder adquisitivo en la industria tecnológica, advirtió recientemente que su capacidad para obtener ganancias se ve obstaculizada por el aumento de las tasas de interés. Esta subida de tasas de interés no solo afecta a usted y a mí, quizás si usted quiere comprar un carro o una casa se ve incapacitado, es más difícil calificar por un préstamo precisamente por esta subida de tasas, pero también los bancos pierden ventaja en este juego financiero porque básicamente su servicio depende medularmente de esto que está haciendo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. A ver, recientemente el mercado actuó de una forma optimista. El mes pasado un par de semanas actuó de una forma muy optimista porque el presidente de la Reserva Federal habrá insinuado de alguna manera que la relajación de las subidas de tasas se iba a llevar a cabo pronto porque vio una desaceleración en la inflación. El problema fue que una vez que se dieron cuenta que la inflación no bajó como ellos esperaban que bajara, él volvió a dar unos anuncios hace más de una semana, explicando que iba a tener que seguir subiendo las tasas de la forma agresiva que lo viene haciendo, de 50 puntos básicos. Y esto, en ese momento creo que las acciones bajaron 1.8 en Standard & Poor's, en Dow Jones 1.7, algo así. En todo caso, eso obviamente no contribuye a que la situación económica del país mejore. ¿Por qué digo esto? La razón por la que este funcionario de la Reserva Federal ha hecho esta insinuación o esta sugerencia es porque nos mantenemos en un mercado laboral sólido. Estaba leyendo unos artículos de por qué nos encontramos en la BBC específicamente, de por qué nos encontramos en un mercado laboral sólido, por qué los empleos se mantienen estables. De hecho, esa es la razón por la que el presidente de la Reserva Federal ha decidido seguir aumentando a 50 puntos básicos la tasa de interés, porque una vez que él ve que hay mucha gente trabajando, tiene más la confianza de seguir subiendo las tasas. El aumento de las tasas significa o representa la incapacidad que tienen las compañías de pedir dinero prestado. Eso significa pérdidas de empleo. Usted mismo lo ha visto en las noticias. Muchas compañías tecnológicas han despedido a mucha gente. Son las mismas compañías tecnológicas que tuvieron una ascendencia exponencial en pandemia, porque mucha gente que recibe este dinero de ayuda, estos dinero que regalaron en Estados Unidos, lo invirtieron en estos vehículos de inversión. Y de hecho las mismas compañías aprovecharon la baja tasa de interés para apalancarse en deuda y crecer bajo sus expectativas de crecimiento. Pues pensaban que iban a crear nuevos productos, crear nuevos elementos y se endeudaron y contrataron a mucha gente. Pasó lo que pasó en la economía y votaron a mucha gente. A mí me alegra tratar de entender todo este fenómeno porque me da una idea clara más o menos hacia dónde se dirige la economía en este momento. ¿Cuál es mi idea en este momento? Que no es recomendable tener dinero guardado en el banco. Es la idea más clara que puedo tener en este momento. Y sí creo que Jerome Powell va a seguir subiendo las tasas de interés de una forma agresiva por lo menos este año. Quizás hasta final de este año. Ahora, ¿por qué la toma de posición de institución para asegurar a los depositantes de este banco puso en riesgo, si se puede decir, a muchos bancos de este mercado financiero? Porque de hecho muchos bancos que tenían objetos corporativos relacionados con esta actividad bajaron también sus acciones en la bolsa, precisamente porque el mercado está muy delicado con estos anuncios y esta situación. La gente está muy a la expectativa de si el aterrizaje de la Reserva Federal va a ser suave y no va a conducir la economía a una recesión. Recuerda que ya pasamos por una recesión técnica y lo que se quiere es la menor pérdida de empleo para regular el 2% de inflación, que eso es lo que se quiere. En todo caso, para ir finalizando, Silicon Valley Bank está relacionado fuertemente con todo ese dinero que entró en la economía, el dinero gratuito que entró en la economía hace 2 años, con la subida creciente de tasas de interés, que está poniendo en riesgo no solo a estos bancos, sino a la economía en general, y el retiro excesivo colectivo también de todos los depositantes de este banco. Cuando todos los depositantes del banco se ponen de acuerdo y deciden sacar el dinero de ese banco, pues lo ponen en riesgo. Este banco corrió a vender sus activos precisamente para poder devolver sus depósitos a estos contribuyentes,
y se encontró con esa falla que generó esas preocupaciones. Y por eso fue que la Corporación Federal de Depósitos tomó posesión del banco. El tío Sam se tiene que encargar de resguardar los intereses de sus votantes. Estamos en una situación política muy delicada en este momento porque Biden quiere promover muchas cosas porque el año que viene son elecciones, pone en peligro el capital político del Partido Demócrata. Entonces, bueno, hay que estar atento a ver qué es lo que sucede aquí este año. Esté muy atento a ver todo lo que sucede. Si a ti te gusta, para cerrar, si a ti te gustan temas de economía, finanzas, comparte conmigo lo que piensas sobre esto aquí en los comentarios y podemos crear un episodio prácticamente juntos si lo deseas. Hemos llegado al final de este episodio. Es un tema que es muy importante. Es bueno que te hayas pasado por acá y espero verte en una próxima oportunidad. Mi nombre es Manuel y no olvides por favor suscribirte a este maravilloso espacio de opinión. Así que te veo en una próxima oportunidad.